Un viaje único que nos llevará entre montañas sagradas, templos milenarios, monasterios budistas y paisajes de ensueño cargados de espiritualidad. Estos son algunos de los lugares que tendremos en nuestro recorrido. En Nepal descubriremos la magia de Katmandú, con sus plazas históricas, palacios reales y templos como Pashupatinath y Bodhanath. También conoceremos la ciudad medieval de Bhaktapur y disfrutaremos de las vistas de Nagarkot, donde el Himalaya se muestra con toda su grandeza. En el Tíbet nos sorprenderá Lhasa, con el majestuoso templo de Potala, el templo de Gokhang y los monasterios de Sera y Drepung. Admiraremos el lago sagrado de Jamdrok, el monasterio Kumbum de Gyantse y Shigatse, el impresionante monasterio de Tashilhunpo, vinculado a los Dalai Lamas. En Bután recorreremos Thimphu, con sus museos, fortalezas y la gran estatua de Buda que domina el valle. En Punakha nos asombrará su imponente Song, y en Paro viviremos la inolvidable caminata hasta el monasterio del Nido del Tigre, uno de los lugares más sagrados y espectaculares del budismo. Todo esto y mucho más en este viaje único por el alma del Himalaya. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Gina Benavides, ejecutiva comercial de The Gallery Travel, y es un placer para mí acompañarlos en esta presentación de nuestro viaje al espíritu del Himalaya. Viajar a Bután, Nepal y Tíbet es sumergirse en el corazón vivo del Himalaya, un territorio donde la espiritualidad no se estudia, se respira. Cada uno de estos destinos guarda un carácter único. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles al profesor Germán Loedel, PhD en Ciencias del Lenguaje y licenciado en Humanidades. El profesor Loedel cuenta con una amplia experiencia en el diseño y conducción de viajes culturales alrededor del mundo, creando narrativas enriquecedoras que combinan rigor académico, profundidad temática y una perspectiva actual y accesible para todos. Germán nos ha acompañado en varias oportunidades, aportando siempre una mirada valiosa que enriquece nuestras experiencias y nos permite comprender de manera más profunda esta fascinante región del planeta. Sin más preámbulos, recibamos con una cálida bienvenida al profesor Germán. Profe. Pero en todo caso, hacerles llegar mi saludo más cordial a todas las personas que han respondido a esta convocatoria, al llamado de la presentación del itinerario del viaje de El Espíritu del Himalaya, que será la segunda edición que haremos de este viaje en el 2026. La primera la estrenamos el año pasado. Fue una propuesta original, diseñada por mí, organizada y realizada logísticamente por The Gallery Travel, y es una propuesta con la que estamos muy contentos porque es una propuesta realmente muy original, muy distinta a cualquiera de los paquetes turísticos convencionales. Tiene además el gran diferenciador de que estamos ofreciendo dos destinos a los cuales únicamente se puede llegar con este tipo de viajes, con un viaje organizado y acompañados por experto. Me refiero al Tíbet y al Bután. Son destinos que si un viajero quisiera llegar por cuenta propia, pues prácticamente sería imposible porque las dificultades y los requisitos que piden ambos territorios pues realmente son importantes. Entonces, esta es parte de la magia y de la facilidad que estamos ofreciendo en esta propuesta con The Gallery Travel. Bueno, creo que ya está todo el mundo conectado. Me encantaría que pudieran utilizar esa herramienta del chat, que abran el chat allí en la parte derecha de sus pantallas, y mientras yo voy hablando y presentando, ustedes puedan hacerme llegar allí todos sus comentarios, preguntas, inquietudes, etcétera, a los cuales volveremos inmediatamente después de la presentación. Veo que estoy un poquito a contraluz y es porque para ustedes en Colombia es la mañana. Yo estoy en la ciudad de Barcelona, donde ya estamos al final de la tarde.
y es desde donde estoy transmitiendo, es el lugar en donde actualmente trabajo, doy clases, donde he vivido muchos años, donde me formé. Pero por supuesto, quienes no me conocen saben que también tengo una relación muy especial con Colombia, en donde también viví, trabajé muchos años, he sido profesor allí en instituciones como la Universidad de los Andes, la Universidad del Bosque, la Sergio Arboleda y la Universidad Javeriana. He trabajado en centros culturales como Paideia, como Ilustre y haciendo también mis propios cursos culturales, ¿no? En lugares, pues bueno, muy diversos como Uniandinos o como el Club El Nogal o como el Club La Paradera, de donde seguramente la gran mayoría de ustedes me conoce o al menos habrá oído hablar. En todo caso, como decía Gina, pues he tenido el gran privilegio de acompañar, de diseñar y acompañar varias propuestas de viajes culturales con The Gallery Travel. Sobre todo, mi pasión son las humanidades, mi vocación es la de ser un viajero cultural y la de diseñar pues experiencias que sean absolutamente memorables, la de concebir un viaje como una auténtica experiencia de aprendizaje más allá de del acercamiento convencional. Entonces, una de mis especialidades humanísticas es la historia de las religiones, pero también soy un fascinado por las civilizaciones antiguas y últimamente en los últimos años me he especializado en civilizaciones asiáticas. Entonces, a partir de todo este conjunto de inquietudes y de mis propias experiencias como viajero y como diseñador de cursos y conferencias, surgió esta propuesta de El espíritu del Himalaya. Quería compartir con ustedes entonces un poquito de cómo tenemos armado este itinerario y lo que ustedes pueden esperar, completando de alguna manera esas informaciones que ustedes seguramente a las que ya han podido acceder a través del brochure. Entonces, invitados, invitadas a abrir el chat, a que mientras yo voy exponiendo, que va a ser una exposición muy rápida del presente, del itinerario, no creo que vaya a tardar más de media hora en presentarlo todo, así luego podemos volver aquí y Gina nos completará esa presentación hablándoles de toda la cuestión logística, lo que tiene que ver con los hoteles, con los precios, con los trayectos, etcétera. Entonces aquí estaremos para responder a todas sus preguntas. Déjenme hacer un pequeño cambio para compartir mi pantalla con ustedes. No me dejan compartir. A ver, ¿quién nos ayuda? Parte técnica desde Gallery Travel, si pueden activar mi privilegio como Ya, profe. coanfitrión. Ya. Ahora ya está. Fantástico, gracias. Bueno, en este momento tendrían que ver la portada del PowerPoint. Déjenme cambiarlo al modo de presentación para que puedan verlo ustedes en pantalla grande. Y yo voy a esconderme aquí en una esquinita. Así tienen ustedes toda la visualización. Bueno, la presentación de nuestro viaje es el espíritu del Himalaya. Son tres destinos. No son los únicos destinos que se pueden visitar el Himalaya, como la cadena de montañas más alta del mundo, esa gran cordillera que separa el continente asiático del subcontinente indio. Pues abarca sin duda más territorios, pero esos tres territorios, Tíbet, Nepal y Bután, diríamos que son como los territorios centrales que nos ofrecerán toda una cantidad de atractivos impresionantes. Entonces, el viaje está propuesto para 2026, lo estamos anunciando desde ya, porque seguramente también Gina les hablará del programa de pagos que hay para irse avanzando y para ir haciendo un pequeño ahorro desde ahora avanzándose hasta abril del 2026 para que todo sea más cómodo y asequible, ¿verdad? Entonces, es un viaje del 21 de abril al 12 de mayo. Como indicamos, de toda la parte logística se encarga de Gallery Travel, de todo el diseño cultural del itinerario. Me he encargado yo, Germán Loedel. Quiero contarles un poquito. Entonces, ¿a dónde vamos a ir y cuál es ese contexto? Comenzando por el contexto cultural y geográfico. Muchas veces nos suena la palabra Himalaya, pero no sabemos ubicarlo realmente en el mapa. Como les decía, el Himalaya es esa cordillera, la cordillera de montañas más altas del mundo, que hacen todo este recorrido semicircular a modo de media luna, separando el subcontinente indio del continente asiático
asiático. De hecho, es una cadena de montañas que surgió del choque de estas dos grandes placas geológicas y tectónicas y por lo tanto es una cadena de montañas que aún sigue en crecimiento. Entonces, estamos yendo aquí, al corazón del Himalaya. Pero es importante que identifiquemos también los territorios con los que colinda este núcleo central. ¿Por qué? Porque el nuestro es un viaje cultural y a lo que estamos asistiendo es a la comprensión de todas estas culturas en plural que han habitado históricamente este territorio. Y resulta que son culturas que no solamente han habitado el territorio del Himalaya, sino que también han tenido influencias de otras partes de estas coordenadas del continente asiático. Entonces veremos que si bien estaremos visitando Tíbet, Nepal y Bután, podremos a nosotros vivir y constatar las enormes influencias culturales que por un lado vienen desde India. Entonces, muchas de las costumbres, por ejemplo, desde la religión, veremos que en Nepal está muy presente el hinduismo. De hecho, la religión más practicada en Nepal es el hinduismo, entonces por influencia directa de la India. Y gran parte de su gastronomía y de su música también está influida por las costumbres de India septentrional. Pero también vemos que Nepal, Tíbet y Bután hacen frontera y tienen territorios colindantes con China, que es el otro gran polo, ¿no? La otra gran cultura dominante que ha ejercido una gran influencia en estos territorios. Entonces, de la misma manera podremos ver como muchas costumbres chinas, ¿no? Han traspasado aquí. Por lo demás, vemos que esta parte del mundo comparte territorios también con otros países como Bangladesh, como Birmania, como una parte del norte de Pakistán, y todas estas nos referiremos a ellas en plural como las culturas del Himalaya. Entonces, nosotros hablamos de un espíritu del Himalaya en singular, pero realmente se va a tratar de una gran pluralidad de costumbres que nosotros vamos a ir a encontrar allí. Por otro lado, este segundo mapa, digamos que es una especie de acercamiento, porque cada vez que estamos diseñando un recorrido nuevo con The Gallery Travel, uno de los criterios a los que yo debo atender está precisamente en la fluidez del viaje, es decir, en cómo organizar el viaje desde el punto de vista logístico y estructural para que no tengamos idas y venidas innecesarias, para que de alguna manera el viaje también tenga una narrativa y un hilo conductor, ¿no? Entonces, bueno, les quiero contar un poquito cuál va a ser ese hilo conductor. El paisaje del Himalaya, precisamente por sus condiciones montañosas, es un paisaje sumamente retador. Y a esto debemos sumar que grandes infraestructuras como autopistas y viaductos, pues realmente son muy contadas y muy especiales. Si bien nos encontramos allí con algunas de las carreteras más altas del mundo, como la famosa carretera del Karakorum, en realidad todavía la forma más fácil de movernos entre estos territorios es en avión. Entonces, un territorio que también es un auténtico reto para los pilotos. Entonces, veremos algunos de los paisajes más impresionantes, pero con esto quiero comentarles que nuestro campamento base, nunca mejor dicho, utilizando el lenguaje del alpinismo, nuestro campamento base será aquí, la capital de Nepal, que es Katmandú, porque Katmandú tendrá la infraestructura necesaria para permitirnos hacer todas nuestras excursiones. Entonces, llegaremos a Katmandú, donde será nuestro campamento base, desde el cual podremos visitar todo el valle de Katmandú y hacer nuestras visitas en Nepal durante la primera semana. Desde ahí iremos en avión directamente hasta la capital del Tíbet, hasta Lhasa, en donde pasaremos la segunda semana de este viaje. Entonces, son 3 lugares en el viaje, son Nepal, Tíbet y Bután, en donde en cada uno de estos países estaremos una semana. La semana en Tíbet, perdón, estará marcada por las visitas a Lhasa y el Valle de Lhasa. Luego nos desplazaremos a la ciudad de Gyanse para llegar a la segunda ciudad más importante del Tíbet, que es Shigatse. Regresaremos a Lhasa para volver a nuestro campamento base para iniciar nuestra excursión de la tercera semana en Bután. ¿Por qué? Porque, bueno, porque
Ciudades como Lhasa y como Thimbu en Bután, realmente a estas ciudades se puede llegar desde muy pocos destinos. Un destino que tienen en común las dos es precisamente Katmandú. No hay vuelos directos a Thimbu desde otros lugares, así como no hay vuelos directos externos desde Lhasa, externos a China, quiero decir, que no sea otro que Katmandú. Entonces, esta es la manera más fluida que hemos encontrado de poder hacer ese viaje y es una fórmula que nos funcionó a la perfección el año pasado. Entonces, realmente es la más cómoda y es para que ustedes puedan ya visualizar en el mapa cuál es la dirección que vamos a estar tomando. Respecto al contexto cultural que les contaba, bien, es un viaje cultural porque nos estaremos acercando a todo un conjunto de expresiones culturales, como son aquella del arte, de la arquitectura, de la música, de el vestuario, de la gastronomía, de la religión. Todo esto son expresiones culturales que en esta parte del mundo son realmente ricas, heterogéneas y diversas. No son solamente tres culturas, la nepalí, la tibetana y la butanesa, sino que adentro de cada uno de esos territorios nos encontraremos también con una gran diversidad de posturas y de actitudes. Entonces serán una gran cantidad de etnias diferentes, de lenguas diferentes y de actitudes diferentes que vamos a tener la ocasión de ir desgranando mucho más en detalle cuando nos encontremos allí sobre el terreno. Entonces, por un lado, tenemos una gran diversidad cultural que tiene que ver con las etnias, con las lenguas, con la música, con la gastronomía, etcétera. Pero, por otro lado, generalmente cuando la gente piensa en el Himalaya, también aquello que primero nos resulta evocador es el tema de la espiritualidad. Las montañas y las altas montañas siempre han evocado, digamos, esta cuestión de la espiritualidad en el Himalaya. Y es porque allí tenemos también todo un conjunto de tradiciones que han logrado prosperar. Una de ellas, cuando nosotros pensamos en el Himalaya, es la que llamamos la religión Bon. Es una de las religiones ancestrales más practicadas en esta parte del mundo y digamos que está en la base de otras influencias que vendrán más tarde. Entonces, esta religión Bon es una religión que ofrece o que presta un culto a los ancestros, es una religión animista, es una religión chamanista, es una religión que tiene fuertes lazos con todo aquello que llamamos nosotros las tradiciones folclóricas. Y sobre esta religión Bon tenemos entonces la llegada o el desarrollo de otro tipo de tradiciones tardías. Ya les había comentado cómo en Nepal quizás la más conspicua de todas sea el hinduismo, pero evidentemente cuando nosotros hablamos del Tíbet, otra de las tradiciones que inmediatamente viene a la mente es el budismo, concretamente esa vertiente del budismo que nosotros llamaremos la escuela Vajrayana o la escuela diamantina del budismo, también conocida como budismo tántrico o también conocido como budismo tibetano. Entonces, estaremos entrando en contacto con esa grandísima tradición del budismo tibetano, estaremos explicando cuál es su relación o en qué consiste su relación con las otras tradiciones religiosas, espirituales y filosóficas que se desarrollaron en el Himalaya. Y de la misma manera como sugiere esta imagen, detrás de los monjes tenemos esta profusión de imágenes artísticas y de símbolos que realmente necesitan de mucho tiempo para poder entenderse, porque todas ellas tienen un montón de narrativas, un montón de historias, un montón de significaciones, un montón de gestos que hay que saber interpretar. Así como cuando, por ejemplo, nosotros visitamos una catedral católica, en donde si no conocemos gran parte de la narrativa y de los motivos que han inspirado esas imágenes, pues nos perdemos gran parte del significado, pues tendremos que hacer lo mismo. Y para eso necesitaremos todo el viaje, porque les avanzo que se trata de una narrativa y una simbología
compleja que tenemos que ir desgranando allí poquito a poco. Entonces, bueno, eso respecto a la cuestión cultural y a la cuestión religiosa, y ahora entremos ya propiamente en la presentación del recorrido. Quiero advertirles que cuando digo día uno del recorrido aquí, no es el día en el que la mayoría de ustedes viajeros estará saliendo desde su origen, sino que será el día en que llegamos a Katmandú. Entonces a esto tienen que sumarle el día y medio más o menos de viaje o de transición para llegar a Nepal. En todo caso, el día abril 24 del próximo año tenemos estimado estar aterrizando allí muy temprano, porque sí, creo que se mantiene el vuelo de Turkish Airlines que nos llevará desde Estambul hasta Katmandú. Ahorita nos lo confirmará Gina, entonces ese vuelo llega muy temprano a Katmandú. Será nuestra primera visión del Himalaya, al menos aterrizando en el valle de Katmandú, donde por supuesto nuestro guía local nos va a recibir en el aeropuerto, haremos la bienvenida, nos llevará a nuestro hotel y podemos tener un momento, unos momentos de descanso, unas horas de descanso para terminar de aposentar un poquito el jet lag, y seguramente ya ese mismo día por la tarde salir a hacer una primera excursión, avanzando que iremos al barrio de Tamel, uno de los barrios clásicos y tan característicos en donde podemos ver y vivir y sentir el verdadero espíritu de Katmandú. Seguramente ahí por Tamel, ese primer día, tendremos la ocasión también de hacer una primera cena de bienvenida e inaugurar, como corresponde, nuestro viaje cultural. Entonces, más de 20 días que tendremos por delante de ir descubriendo todas estas culturas. Bien, ese es el día uno del itinerario cultural. Día 2 nos espera ya tempranito con un montón de visitas. Iremos a las que tenemos más cerca, iremos al centro mismo de Katmandú para visitar todo el complejo de templos, edificios y de estructuras palaciegas, porque todo esto era parte del Palacio Real que tendremos ahí en la Plaza Durbar. Podemos ver el Palacio de Hanuman, el dios mono, si tenemos la suerte quizás como la tuvimos el año pasado en el templo de la Kumaradevi. Aquí estamos, esta es una fotografía con el grupo ahí en la Plaza Durbar, en donde tuvimos el gran privilegio de asistir a la apertura de la ventana de la diosa viviente, una niña, la Kumara Devi, que se estima que es la reencarnación viviente de una diosa. Entonces, cuando digo el privilegio es porque no siempre los viajeros tienen el privilegio de poder recibir la mirada y la bendición de la Kumara Devi como lo tuvimos nosotros el año pasado. Entonces, bueno, ojalá podamos repetir la aventura en 2026. Después de visitar el centro de la ciudad, nos iremos a uno de mis lugares favoritos y más queridos en Katmandú, que es la estupa de Swayambunat. Es una estupa a la que le tengo realmente mucho, mucho cariño, porque les confieso que hace muchos años ya esta fue la primera estupa que yo visité en mi vida. Después de muchos años de haber estado estudiando las tradiciones del budismo, pero todo desde el punto de vista teórico. Entonces mi primer viaje a un país budista fue Nepal, y al día siguiente de llegar a Katmandú lo primero que hice fue llegar ahí hasta los pies de la colina sagrada de Swayambunat para subir todas sus estupendas escalinatas y llegar hasta ahí. Entonces es un sitio que todavía me emociona visitar, y lo que más me encanta es compartir con el público pues todas las cosas que me emocionan acerca del lugar. Es una de las estupas. Recordemos que la estupa es un clásico monumento budista con una serie de significaciones muy particulares también, que ya tendremos ocasión de visitar allá, pero es una estupa que corona la ciudad también desde una colina, y desde la cual también tendremos una vista general o global de todo el valle de Katmandú. Y finalmente, después de por la tarde de ese día 2, llegaremos hasta Patán. Patán, recordemos que el valle de Katmandú es un largo valle entre las montañas del Himalaya, en el que tenemos
tenemos no una ciudad Kamandú, sino varias ciudades que antiguamente cada una de ellas fue capital de reinos diferentes y que hoy en día con la gran extensión de la ciudad pues han quedado digamos subsumidas o hacen parte del gran extrarradio o de la zona metropolitana de Katmandú, están absorbidas, pero son centros históricos que en su día fueron diferentes. Entonces, iremos hasta la ciudad de Patán para visitar su fantástico complejo de palacios en el centro histórico y también para visitar uno de los museos más exquisitos que hay sobre cultura nepalí. En el Valle de Katmandú. De hecho, es mi museo favorito de toda esta área. Es un museo que está muy bien curado y que, bueno, y aquí les traje algunas de las fotos también que hicimos con parte del grupo con el que pudimos ir el año pasado y compartir esta experiencia. A ver, perdón, que estaba recibiendo un mensaje. No, pensé que era de Gallery. Bien. Al día siguiente partiremos a hacer una visita también muy especial porque veremos que cada uno de nuestros tres destinos, Nepal, Tibet y Bután, tiene una característica muy concreta. En Nepal, sobre todo a lo que nosotros vamos a asistir es a la convivencia armoniosa, la coexistencia entre dos grandes tradiciones religiosas que allí confluyen. Por un lado, el hinduismo y por un lado, el budismo. Entonces, en el día anterior ya habremos entrado en contacto con el budismo, sobre todo con el budismo Vajrayana, el budismo que más se practica en Nepal con la visita a Swayambunat. Al día siguiente iremos aquí, a Pashupatinath, que está considerado también como uno de los sitios más sagrados de Nepal, pero a su vez es un complejo de templos hinduistas. Veremos que está veremos que está organizado y es un templo enteramente dedicado al dios Shiva y es aquí en donde podremos asistir a algunos de los rituales de cremación de los cuerpos que son tan característicos en esta tradición. Entonces, pasaremos seguramente toda la mañana en Pashupatinath, aquí viendo las ofrendas, viendo los rituales de corte hindú y viendo el tipo de hinduismo que se practica en esta parte de Nepal, para por la tarde volver a otra zona de la ciudad de Katmandú para visitar quizás el que es el monumento budista más querido para los nepalíes. Estoy hablando de la gran estupa de Budanath. Es una estupa que data del siglo V de nuestra era, está en el corazón de esta parte de Nepal, es considerada también una de las estupas más grandes del mundo. Entonces, podremos ver no solamente el complejo de la estupa, sino de todos los monasterios pequeños que se organizan alrededor. Al final de la tarde, si tenemos un poco de suerte, también podremos llegar para ver el atardecer o asistir a un bonito atardecer ahí en el monasterio de Copán. Esta es una vista aérea de la estupa de Budanath, para que se hagan una idea de cómo está ahí justo clavada, enclaustrada en el medio de la ciudad. Esta es una vista de la asamblea o de la sala de asambleas del gran monasterio también de Copán, que es un sitio también muy querido, que está lleno de leyendas para el budismo tibetano, leyendas que podremos explicar cuando estemos una vez allí en el terreno. Bien, nos iremos a dormir para descansar de todas esas vivencias fuertes, prepararnos para cargar pilas y el día cuarto ir a otra de las grandes ciudades del Valle de Katmandú. Recuerden que ya tenemos Katmandú, tenemos Patan, pero debemos visitar también Bhaktapur. En Bhaktapur, en donde tenemos quizás los más deliciosos ejemplos de la arquitectura y de la escultura nepalíes. Tenemos estas famosas pagodas de 3 y de 5 plantas diferentes con toda la profusión del arte escultórico y sobre todo del arte de la ebanistería, de la talla en madera, que es tan característico de la cultura newarí. Ya tendremos posibilidad de hablar de qué es eso de la cultura newarí.
Pasaremos una parte del día, seguramente mediodía, allí en Bhaktapur para al final poder llegar hasta el monasterio de Namo Buddha y terminar nuestras visitas de ese día. Ah, me había olvidado que teníamos más fotos, miren algunas de las fotos con el grupo del año pasado, y coronar este día no solamente desde Namo Buddha, uno de los monasterios más sagrados para la tradición vajrayana, sino llegarnos también hasta el mirador de Nagakort, cuando en los días despejados, si tenemos suerte, podremos el Himalaya, que a veces se está escondiendo y le gusta jugar a esconderse, pero por momentos nos regala vistas increíbles como estas cuando logran abrirse un poquito las nubes. Entonces, bueno, ojalá sea el caso. El Himalaya, les avanzo, es un poco caprichoso y el clima de alta montaña siempre es caprichoso, pero nos puede regalar vistas como estas. Bien, eso era el cuarto día en Katmandú, y nuestro quinto día nos depara pues la gran sorpresa de poder hacer nuestro vuelo directo desde Katmandú a Lhasa, que les avanzo es un vuelo único en el mundo. Muy pocos aviones circulan por esta zona por el reto que supone, digamos, pilotar aviones rodeados de algunas de las montañas más altas del mundo. Pero a cambio de ese riesgo, lo que tenemos son algunas de las vistas más impresionantes. Les diré que en solamente este cruce desde Nepal hasta Tíbet, y esta es una foto de archivo personal, esta es una foto mía tomada desde el avión para que vean entonces lo cerca que se ven estas grandes montañas desde el avión, pero además la vista increíble. Si en el mundo hay 14 8000, es decir, 14 montañas más altas de los 8000 metros, en solamente este trayecto tendremos al menos 8, la posibilidad de ver 8 o 9 de esos grandes 8000. Entonces, realmente es una vista única y es una experiencia humana, bueno, que nos deja realmente sin aliento. Llegaremos a la altísima ciudad de Lhasa, 3600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la llegada hay que tomársela también con mucha calma, aunque venimos desde el valle de Katmandú, que está aproximadamente a unos 1300, 1400 metros. De todas formas, a la altura de Lhasa siempre supone, digamos, un reto físico. Ese día hay que tomárselo con calma, llegar a nuestro hotel, disfrutar de un hotel fantástico que tenemos en Lhasa, quizás uno de los mejores hoteles de todo el viaje. Y llegar al proceso de aclimatación. Tenemos que tomarlo muy suave, el tema de la aclimatación. En Lhasa y en Tíbet en general nos esperan grandes visitas a partir del día siguiente. Entonces, vamos a comenzar muy suave el día sexto visitando el Museo Tibetano, un museo enteramente dedicado a la cultura tibetana, pero bueno, ya les hablaré allí un poco sobre las contradicciones, ¿no? Las grandes contradicciones en las que incurre este museo. Sobre todo ustedes saben que durante la mayor parte de su existencia el Tíbet fue un territorio autónomo, cuando no un imperio por derecho propio, y que fue a partir de los años 50 del siglo XX cuando quedó absorbido e integrado al gran Estado chino actualmente. Entonces hace parte de China, es parte del territorio autónomo China, y todo eso no ha estado exento de conflictos y de controversias, que son controversias a las que ya podremos atender explicando allí. La gran paradoja de este museo es que es un museo en el que se exalta la cultura tibetana, pero ha sido construido por el gobierno chino. Entonces es una historia del Tíbet contada desde el punto de vista chino, lo cual nos dará la ocasión también de cotejar, ¿verdad? Y de poner a prueba cuáles son esas narrativas también históricas o de revisionismo histórico en las que ha caído China para recontarse o recontarle al mundo la historia del Tíbet. Lo que sí que tiene este museo es una colección fantástica de objetos que se han mantenido muy bien y que nos permite a nosotros ponernos en contacto con o entrar en conocimiento con las culturas tibetanas. Luego iremos al Gran Palacio de Norbulinka, también conocido como el Palacio de Verano. Es el palacio en donde incluso hasta el decimocuarto Dalai Lama habitaron. Entonces, recordemos que en Lhasa tenemos dos grandes palacios, el Palacio de Invierno, que será el Palacio de Potala, y el Palacio de Verano. Un palacio de verano que quizás, si algunos de ustedes vieron la película 7 años en el Tíbet, entonces la mayor parte
la mayor parte de en esa película, cuando se atiende a las dependencias del Dalai Lama, están aquí firmadas en el Palacio de Norbulinka. Es esta es la fachada del Palacio de Verano. Finalmente, por la tarde de ese primer día, podremos ir a visitar uno de los monasterios más importantes, quizás el más grande de todo Tibet. Me refiero al monasterio de Drepung. Como ustedes ven, es un gran conjunto de edificios, más que un monasterio. En alguna época se lo llamó el monasterio más grande del mundo, en donde llegaron a habitar al mismo tiempo hasta 10.000 monjes y hoy en día es una auténtica ciudad universitaria. Entonces, veremos cómo es la formación tradicional de los monjes en el ámbito de la escuela tibetana del budismo aquí en el monasterio de Drepung. Bien, después de un primer día de visitas suaves en los que habremos tenido la ocasión ya de aclimatarnos a esos 3.600 metros de altura, entonces el séptimo día ya nos espera el plato fuerte de Lhasa, que sin duda es el gran palacio de Potala, el palacio real que ha sido la casa o el palacio de invierno, como les contaba, desde el primer Dalai Lama hasta el 13.º. El 14.º Dalai Lama no ha llegado a disfrutarlo con plenitud a lo largo de su vida, después de su exilio forzado a finales de los años 50. En todo caso, es el lugar también en donde se albergan muchas de las tumbas de al menos la mitad de los Dalai Lama, que han sido estas figuras de líderes políticos y espirituales tradicionales en el Tíbet. La visita de Potala nos tomará al menos una mañana. Luego descenderemos de Potala por el lado posterior de esta fachada. Estamos asistiendo aquí a la fachada anterior para ir hasta el centro clásico de la ciudad de Potala, el centro histórico, en donde tendremos, miren, me olvidaba de estas fotografías del grupo que tuvimos el año pasado de parte del grupo, para que puedan darse una idea también de lo imponente que es el Palacio de Potala desde abajo. Y este es todo el circuito de Parkour, es decir, podremos visitar el monasterio más sagrado de todo el Tíbet, que es el monasterio de Yokang, que está emplazado justo ahí en el centro de la parte histórica, y después podremos ver todo el circuito que se hace alrededor, allí en el barrio histórico de Parkour, rodeado de cafés, de tiendas de artesanías y de lugares de interés histórico y cultural. Entonces, así terminará nuestro ese día en Lhasa. Para el día 8 haremos una excursión desde Lhasa, pasando por todo el valle del río Lhasa, yendo en dirección oriental para visitar otra de las grandes ciudades monasterio que se encuentran afuera. Ha sido tradicionalmente el lugar de formación de muchas de las autoridades budistas en esta escuela. Me refiero al monasterio de Ganden, que está rodeado de estas montañas Wangpur. Y cuando regresemos a Lhasa, volveremos también a visitar uno de los monasterios, quizás el segundo monasterio más importante después del monasterio de Drepung, que habíamos visitado el día anterior, que es el monasterio de Sera. El monasterio de Sera tiene la gran particularidad de que es el lugar en donde los monjes que han llegado a un estado avanzado en sus estudios se reúnen en una clásica ceremonia de debates filosóficos, de debates teológicos en los grandes patios de discusión. Entonces, podremos asistir a este tipo de ceremonias. Aquí les he traído una foto, precisamente archivo personal y del año pasado, en donde pudimos asistir a uno de estos famosos debates, y yo tendré la ocasión de explicarles allí en vivo y en directo de qué se tratan todas estas discusiones filosóficas que allí se llevan a cabo. Entonces, es realmente una experiencia única. Solamente sucede esto aquí en el monasterio de Sera y es algo que con suerte podremos atestiguar. El día 9 nos espera un largo día de excursiones, pero es un día de excursiones que nos regala las postales más bonitas de todo el Tíbet. Y es algo que realmente hace de este viaje algo muy diferente, porque no es solamente la visita a la ciudad de Lhasa.
Emprenderemos un gran recorrido para llegar hasta la segunda ciudad más importante del Tíbet, que es Shigatse, pasando primero por Jiangse, y en ese paso por Jiangse tenemos la ocasión de visitar algunos de los paisajes más espectaculares. No solo eso, llegaremos a puertos de montaña altísimos. Creo que el punto más alto en este camino, si no me equivoco, son 5.100 metros, regalándonos vistas como estas del glaciar Carola. Podremos ver glaciares en vivo, pero también algunos de los de lagos y lagunas de azul turquesa cristalino, lagunas de alta montaña, como esta, el lago Yamdrok. No sé, había escogido esta foto porque no sé si alcanzan a ver la altura marcada aquí en la piedra de toque. Está anunciando que solo estamos a 4.441 metros sobre el nivel del mar. Entonces piensen que estaremos subiendo, bajando, moviéndonos entre los 4.000 y los 5.000 metros de altura en todo este recorrido. Recordemos que el Himalaya también es el lugar en donde nacen algunos de los más grandes ríos de todo el continente asiático: el Yangtze, el Huanghe, el Indo, el Ganges, el Brahmaputra. Entonces, todos los grandes ríos de Asia nacen aquí, desde los glaciares de esta parte del Tíbet. Podremos, por supuesto, conocer a los emblemáticos yaks, que es el animal de las alturas, estas vacas peludas que hacen parte también de la dieta y de la forma de subsistencia tradicional de los pueblos tibetanos. Pasaremos por monasterios y estupas como las del Kundum allí en Jiangse, y será todo un largo día de viaje para llegar al final del día a Shigatse. Shigatse es conocida como la segunda ciudad más importante del Tíbet. Si Lhasa es la ciudad, o era antes del exilio forzado de los tibetanos, la ciudad del Dalai Lama, les diré que Shigatse es la ciudad del Panchen Lama, que será otra figura también política y religiosa importante en el Tíbet. Y si Shigatse es la sede del Panchen Lama, su monasterio más importante, en la sede, digamos, del Panchen Lama, es este gran monasterio de Tashilhunpo. Es uno de los más lindos y amplios monasterios, que nos reserva también unas sorpresas increíbles a nivel escultórico, que ya les explicaré por allí, pero tendremos que pasar al menos toda la mañana visitando el monasterio de Tashilhunpo. Lo más probable es que ese día almorzamos en Shigatse para emprender el regreso en tren hasta la ciudad de Lhasa. Porque tenemos que ir a Lhasa nuevamente, porque al día siguiente haremos nuestro regreso. Recuerden, el campamento base, que será Katmandú. Volveremos hasta nuestro hotel en Katmandú, y si tenemos un poco de tarde libre, podremos salir a visitar no solamente otra de las ciudades del Valle Sagrado de Katmandú, que es Kirtipur, sino también entrar en contacto con otra de esos cultos vivos de esa familia de religiones que se llama el hinduismo. Me refiero sobre todo al templo dedicado a la gran diosa Kali, que es la diosa. Realmente Kali es la diosa de la muerte, pero es una diosa que, a través de la muerte y de su veneración a la muerte, también se hace una exaltación a la vida. Veremos que en el contexto de las religiones dármicas, muerte es solamente otra manera de decir renacimiento, es solamente otra manera de volver a hablar acerca de la vida misma. Cuando hablamos del samsara, hablamos del ciclo completo de nacimiento, vida, decaimiento, muerte y renacimiento. Entonces, visto desde este contexto, podremos asistir a ceremonias quizás a veces un poco chocantes, ¿no? Para quienes las ven desde afuera, porque aquí en el templo de Dakshinkali todavía se llevan a cabo rituales de sacrificio animal. Entonces, desde animales pequeños, como pueden ser algunas aves o gallinas o pollos, hasta a veces animales más grandes, como cabras, ovejas e incluso reses. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué nos depara ese día la visita aquí a Dakshin Kali.
Estaremos solamente un día en nuestro campamento base. ¿Por qué? Porque al día siguiente emprenderemos una aventura increíble que es la de llegar a Bután. Y nuevamente les recuerdo que a Bután solamente se puede llegar con un viaje organizado. Entonces hay que ir con una agencia, hay que ir acompañados de un guía, hay que haber pedido permisos con suficiente anticipación. Cosas de todo esto se encarga de Gallery Travel. En todo caso, estaremos llegando hasta la ciudad de Paro, que es donde está el aeropuerto internacional de Bután. Un aeropuerto, les anticipo, que en el que llegar también es una auténtica proeza. Muy pocos pilotos en el mundo pueden hacer el aterrizaje aquí en Paro y es una de las aproximaciones bueno, más espectaculares que existen de aeropuertos en el mundo. Una vez llegados hasta Paro, nos dará la bienvenida a Bután para iniciar una nueva aventura. Entonces, hemos pasado ya una primera semana en Nepal, una semana en el Tíbet. Nos falta nuestra semanita ahí en Paro. Llegaremos, perdón, en Bután. Llegaremos a Paro e inmediatamente haremos un traslado en carretera a Timbu, que es la capital moderna de el actual Paro, sino sin antes ya poder asistir a algunas de las primeras visitas que nos depara Paro. Por ejemplo, el National Memorial Chorten o el Tashitsong. El Tashitsong es el lugar el sagrado hogar de la religión, se llama. Les hablaré sobre la significación que tienen estas estructuras conocidas como Zong, que significa al mismo tiempo una fortaleza y un templo. Es un templo fortaleza en el que se combinan estas dos funciones de lo religioso y lo político y tradicionalmente han sido la sede de los líderes butaneses. Entonces hablaremos sobre la figura del Song para llegar a Intimbu, en la capital moderna del actual Bután, a nuestro hotel y alojamiento. ¿Por qué? Porque el día siguiente, el día 13, ya también nos esperan un montón de visitas ahí desde Timbu. Haremos visitas a lugares tan importantes como el Museo Nacional Textil, si tenemos suerte también a la Escuela de Artes y Oficios, podremos ir a estas escuelas de pintura tradicional. Una de las visitas también más bonitas es la de ir a la Reserva Nacional, a la Reserva Natural del Animal Nacional por excelencia en Bután. Es este mamífero curioso que llamamos el taquín, que solamente existe en esta parte del mundo y prospera en las estribaciones del Himalaya. Una mezcla entre res, cabra y oveja, un animal bastante particular que podremos conocer ahí en la Reserva Nacional del Taquín. Y veo que al final del día tenemos previsto la visita a Quetzalcoatl, que será la visita a un gran Buda. Es quizás la estatua, una de las estatuas modernas más grandes del Buda que existen actualmente en el mundo. Lo único es que es una estatua reciente, es una estatua del siglo XXI. En todo caso, podremos ver ese enorme complejo allí de Quetzalcoatl. Al día siguiente haremos un viaje pequeñito pero muy significativo, atravesando el Himalaya butanés. Bajaremos desde la nueva capital, que es Timbu, hasta la antigua capital del reino de Bután, que fue Punaka. Y aquí en Punaka, como antigua capital que es, podremos ver algunos de los edificios, palacios y paisajes más impresionantes. El palacio real, el Song de Punaka, se encuentra en la confluencia entre dos grandes ríos llamados por los butaneses el río Madre y el río Padre, rodeado de estos jacarandás que les da una coloración, bueno, absolutamente fabulosa. No solo eso, ese día vamos a tener la ocasión de hacer un camping aquí al lado del río, rodeados de montañas, y si el día está bien y nos lo permite, pues también podremos hacer parte de nuestra aventura de rafting, que es una de las cosas más divertidas y emocionantes que podemos hacer cuando estemos ahí en Punaka. Después de un largo día entonces de aventuras, de revolcones y remojones, podremos descansar en nuestro hotel en Punaka para al día siguiente empezar
emprender el regreso. Entonces volveremos de Punaca, pasaremos por Timbu para llegar hasta Paro. ¿Por qué? Porque en Paro y en ese recorrido todavía nos deparan algunas buenas sorpresas. Pasaremos por el Zong de Drukiel, pasaremos por el Zong de Simotka y llegaremos al final de la tarde a Paro. Ese día nos iremos a dormir temprano. Le tenemos que recargar pilas muy bien porque al día siguiente, el día 15, perdón, perdón, el día 16 nos espera una de las excursiones más increíbles y esta es una, yo creo que es la cerecita del pastel, es por supuesto el ascenso al muy fotogénico y muy famoso monasterio del Nido del Tigre. Es un trekking por el Himalaya. Ahora, no se asusten, es un trekking que se puede hacer, que no es tan exigente. Igualmente estamos hablando de 3 horitas de caminata por la montaña, de subida. El premio bien vale la pena el esfuerzo físico para llegar hasta allí. Nos lo tomaremos con mucha calma, pero les contaré todas las historias que hay detrás de este mágico nido del tigre, que es la foto, la postal emblemática la postal emblemática de Paro. Luego bajaremos, seguramente tendremos ocasión de hacer visitas como a visitar el mercado tradicional, seguramente visitar el Museo Nacional, si tenemos algo de tiempo, podremos visitar un campo de tiro o una granja tradicional para ver cómo es la vida cotidiana de la mayoría de butaneses. Y en todo caso, ese será creo que nuestra última noche en Paro, correcto. El día 17 estaremos regresando desde Paro otra vez hasta nuestro campamento base ahí en Katmandú, en donde tendremos una última tarde libre que se puede utilizar o bien para salir a pasear, o bien para ir de compras, o bien para tener una más de nuestras charlas culturales o de nuestras conferencias ahí en el hotel al calor de una buena taza de té, disfrutar de nuestra despedida del Himalaya entonces, porque al día siguiente tendremos nuestro acompañamiento, entonces, hasta el aeropuerto para emprender el regreso a casa con los vuelos que hayan escogido. Pero en todo caso, el viaje y el despegue de Katmandú también nos regala una despedida impresionante de esta parte del mundo. Esta foto personal de archivo fue el año pasado despidiéndonos de Katmandú, diciéndole adiós al Everest, al K2 y a otros de los grandes 8000 de esta cadena del Himalaya. Entonces, bueno, esta es la agenda día a día que nos espera entre abril y mayo del próximo año en esta nueva aventura en la versión 2026 en la versión 2026 del viaje. Bueno, fue una presentación rápida, pero porque quiero darle la palabra a ustedes, que seguramente tendrán algunos comentarios, algunas preguntas, algunas inquietudes, que con mucho gusto tanto yo como Gina podremos responder. Entonces, dejaré de compartir pantalla en este momento con ustedes y me iré al chat a ver si ya tenemos alguna inquietud. Bueno, de momento me parece, Gina, que no tenemos ninguna pregunta, pero por supuesto ustedes están invitados e invitadas a abrir sus micrófonos, abrir sus cámaras y comentar, preguntar a lo que deseen. Así es, profe. Bueno, pues, profe, muchas gracias por esta presentación tan maravillosa. De verdad que es un destino que lo deja a uno con la boca abierta. Invitar de verdad a todos nuestros viajeros que se animen realmente, como lo dijo el profesor, fue un viaje que se hizo de hecho este año, profe, en abril de este año. Y nuestros viajeros regresaron felices, encantados. Es un triángulo maravilloso, de verdad que es encantador, es un viaje muy encantador, único, que no es lo convencional. Entonces, bueno, siempre con el acompañamiento del profe Germán, invitarlos porque van muy seguros. Es un viaje muy seguro, sé que es bastante lejos, pero maravilloso. Bueno, creo que acá en el chat. Bueno, profe, nos preguntan aquí el señor Carlos Zamora, ¿cuál es la temperatura que tendremos aproximadamente para la época de viaje?
Bueno, a ver, tendremos diferentes alturas. Recordemos que estamos yendo a un paisaje montañoso y cuando estamos entre altas montañas, realmente la diferencia en la temperatura la marca la altura. Entonces, nos estaremos moviendo entre los 1.200 y 1.300 metros de altura y los 5.000 metros de altura. Entonces, vamos en una buena época que no es una época premonzónica, entonces no es una época de lluvias, que esto es bueno. Pero dicho esto, el paisaje de montaña siempre es un poco impredecible. Entonces, para ustedes, que la mayoría de ustedes están en Colombia, creo que ya estamos muy acostumbrados a este tipo de cosas, ¿verdad? En Colombia pasa que si uno está en Bogotá tiene un clima, pero luego uno baja a Nolaima y tiene otro, pero luego uno sube hasta el Cocuy, entonces tienes otro, entonces más o menos eso. Podemos oscilar entre las temperaturas cálidas y amables del Valle de Katmandú, que pueden llegar durante el día a 23, 24, 26 grados incluso. Y el otro extremo tendremos ese viaje que les contaba en el Tíbet, será el punto más alto, en el que llegaremos a 5.000 metros, en donde no estaremos bajo cero, pero las temperaturas en esa época del año pueden llegar a 4 o 5 grados. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Capas, hay que vestir por capas. Chaqueta, ojalá chaquetas impermeables, ligeras, pero ligeras, no de estos plumones. Si no, no los aconsejo yo tanto porque a veces suele lloviznar o incluso caer un poco de aguanieve cuando estamos alto. Entonces, sí tener capas, por ejemplo, un buen polar, una camiseta térmica que nos podamos ir poniendo y quitando conforme uno va subiendo o bajando. La buena noticia, como les digo, es que es época premonzónica, entonces a nivel de lluvias lo vamos a tener muy tranquilo. Y eso oscilará entre 23, 24 grados la parte más caliente y 5, 7 grados la parte más fría. Bueno, gracias, profe. Aquí tenemos otra pregunta de la señora Doris Ballesteros. Nos pregunta sobre la documentación para viajar a este destino. Efectivamente, sí requerimos visa, tanto para Bután, Tíbet, para los tres países realmente. Eso es un trámite que ya Gallery se encarga de, pues, de hacerlo con anticipación. Y bueno, pues que tengan la plena tranquilidad que nosotros nos encargamos de hacer ese trámite. Se pueden Santiago, hacer, por supuesto que The Gallery se encarga de hacer todo el visado. Una de las cosas que haremos, ni bien llegamos a Katmandú, porque Katmandú, como les comenté, es nuestro campamento base, entonces ellos manejan dos modalidades de visado, la de una entrada simple o la de una entrada múltiple. Entonces, esa entrada múltiple, nosotros la tramitamos, Gina, cuando estamos directamente, cuando hacemos la primera llegada a Katmandú. Entonces, desde ahí, yo que los estaré acompañando, recogeré los pasaportes, me encargaré de que tengamos los sellos de entradas múltiples a los sitios que necesitamos. perfecto, profe. Aquí el señor Santiago Ortiz nos dice que si se puede obviar el rafting. Sí, por supuesto, es totalmente opcional. Es algo muy entretenido, muy divertido, pero quienes no deseen mojarse, tienen la opción de volver a nuestro microbús y esperarnos allá al final del recorrido cuando los barcos, cuando los botes, donde los botes llegan. Entonces, dicho esto, también aclarar que ninguna de las actividades y de las experiencias es obligatorias, ¿no? Todo es un abanico de posibilidades que nosotros ofrecemos durante el día que pueden o pueden no hacer. Bueno, en este momento voy a proceder a compartirles más al detalle los servicios que tenemos incluidos. Esta presentación claramente ha sido grabada, de pronto para las personas que entraron después, se las vamos a compartir, claro que sí. Bueno, aquí pueden ver mi pantalla. ¿Me confirmas, profe? Te confirmo que se ve bien. ¿Tienes el Perfecto. micrófono? Perdón, Ahí. sí, señor. Listo. Entonces, bueno, nuestro programa que tiene incluido es 17 noches de alojamiento en total, más
serían 2 noches de conexión en Estambul. Ya más adelante les voy a mostrar el itinerario aéreo. Tenemos el traslado en vehículo pues privado para el grupo. La alimentación que está incluida son desayunos diarios y tenemos 16 cenas incluidas en el programa. Tenemos lo que son las visitas y traslados, pues según el programa detallado que nos acaba de presentar el profesor, una botella de agua mineral durante todo el viaje, tenemos nuestro guía local de habla hispana, a excepción del Tíbet, la entrada a los monumentos mencionados en el itinerario, está incluido pues el visado de Bután, que es lo que nos mencionaba el profesor anteriormente, y la tarjeta de asistencia médica de Asiscar, hasta los 69 años. Para los mayores de 70 años en adelante tiene un suplemento. Bueno, aquí les voy a presentar lo que es el itinerario aéreo que tenemos contemplado para este viaje. Es con la aerolínea de Turkish vía Estambul, viajando el 21 de abril Bogotá-Estambul. Estamos llegando a Estambul el día 22 de abril. Para los que deseen, pueden adquirir lo que es pagando un suplemento, la noche de conexión esta noche para conectar el 23 de abril Estambul-Katmandú, que es nuestro primer destino de llegada. Estamos llegando a Katmandú el día 24 de abril a las 6:15 de la mañana. Y acá pues tenemos nuestro vuelo de retorno, que es el 11 de mayo desde Katmandú hacia Estambul. Descansamos esta noche en Estambul y el 12 de mayo tenemos ya nuestro vuelo de retorno a Colombia. Referente a los itinerarios de los vuelos internos, digamos que el horario como tal aún no lo tenemos, ya que cuando ya tengamos concretado el grupo, ya nuestro proveedor y operador nos compartirá estos itinerarios para que lo tengan en cuenta. El tiquete aéreo tiene un costo de $2.950, el tiquete internacional que acabamos de ver. Los tiquetes internos tienen un costo de 2.150 que corresponde a los trayectos Kamandú-Lhasa, Lhasa-Katmandú, Katmandú-Paro, Paro-Katmandú. Como lo mencioné anteriormente, está las noches de conexión en Estambul con un suplemento de $160 las 2 noches. Esto es tarifa por persona por noche en acomodación doble. Lo que corresponde al visado para Nepal son $30, visado para Tíbet $145. Tenemos acá pues las propinas y guías y conductores, está contemplado en $100. Y bueno, aquí ya pues vamos a ver lo que es el costo de la acomodación en la porción terrestre. Entonces, la acomodación doble por persona está contemplada en $7.600 y para la acomodación sencilla $9.990 para los que deseen ir en una sola habitación. Digamos que el valor total del programa, contemplando los servicios anteriormente mencionados, el total estamos hablando de $13.135 en acomodación doble por persona, incluyendo tiquetes internacionales, tiquetes internos, alojamiento y lo que corresponde a visados, propinas. Y para los que deseen en acomodación sencilla, estamos hablando de $15.525. Entonces, para las personas que están interesadas ya pues en apartar su cupo, se debe hacer un depósito inicial de $1.000. Es importante que sepan que a partir de este primer depósito, ya nosotros hacemos un plan de pagos para que termines de pagar tu programa un mes antes a la salida. En este caso estamos hablando que tendrías plazo de pagar el saldo hasta el 21 de marzo, que sería pues un mes antes. Importante tener en cuenta que lo que corresponde pues a la porción terrestre puedes pagar en dólares o puedes pagar en pesos colombianos en transferencia bancaria o tarjeta de crédito, y para los tiquetes aéreos el valor sí se recibe en pesos colombianos. Pues bueno, al tener pues este etiquete internacional, nosotros les informaremos el momento de la misión y en ese momento ustedes deben hacer el pago del tiquete. Entonces, bueno, pues es la invitación a todos a que se unan a este maravilloso viaje. Estamos a tiempo ya pues para apartar el cupo. Para los que hagan su depósito antes del 15 de diciembre van a tener un descuento especial. Pueden ponerse en contacto con su ejecutiva comercial, bien sea Sandra Rico, Angélica Rojas, Diana Díaz, Carolina o quien les habla Gina Benavides, ya pues para hacer el apartar su cupo. No sé si tienen alguna pregunta adicional.
No, creo que no. Bueno, profe, creo que no tienen más preguntas. Bueno, muchas gracias a todos, profe, gracias a ti por tu compañía, por esta maravillosa presentación. Y bueno, recalco nuevamente, este es un destino, realmente es un triángulo cultural sagrado que transforma al viajero, entonces es invitarlos a que no pierdan esta oportunidad y estaremos pues en contacto. Pueden aquí pues para los que de pronto es la primera vez que se contactan con Gallery, voy a colocar acá el número de contacto a donde pueden solicitar mayor información. Y bueno, ya pues muchas gracias a todos. Bueno, pues Gracias. nada, Gina, gracias a ti también, a quienes han hecho posible esta transmisión y por supuesto a los que se han conectado. Has hablado de todo lo que incluye el precio desde la parte logística, pero también es un recordatorio de que dentro de ese precio, siendo un viaje cultural y es un viaje de autor, están incluidas las charlas de preparación al viaje que ya con el grupo vamos a tener a nivel, digamos, más privado. Nosotros les daré toda la información que necesiten para prepararse antes del viaje. Yo seré el acompañante que estará reuniéndose con ustedes seguramente en el aeropuerto de Estambul antes de llegar a Katmandú, también para encargarme de que esa llegada sea lo más cómoda posible y de que durante, a lo largo de todo el recorrido, vamos a estar teniendo diferentes charlas y diferentes conferencias de contextualización porque precisamente el viaje está pensado como una experiencia de aprendizaje. No solo eso, también recordarles que en el valor de que están pagando están incluidas todas las entradas a museos, a sitios arqueológicos, las experiencias que vamos a tener están incluidas, varios almuerzos también, creo que la mayoría de días vamos a tener, si no tres, al menos dos de las comidas incluidas. Entonces, y les diré que estamos repitiendo los mismos hoteles de este año, pero porque son hoteles que realmente están muy bien y que marcan la diferencia cuando llegamos cansados al final del día para poder descansar, para poder recargar pilas y emprender las excursiones de los siguientes días. Entonces, bueno, decirles que bueno, que ha sido pensado como teniendo en cuenta, ¿no? Todos estos aspectos. Ojalá pues se animen desde ya, puedan reservar su cupo. Yo con muchísimas ganas de poder acompañarlos y de que emprendamos esta nueva aventura muy pronto. Entonces, bueno, allí nos vemos. Quienes tienen más preguntas, no duden en escribir a Gadeliri Travel o incluso también pueden hacerme llegar a mí sus preguntas. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias a todos por su tiempo. Que tengan un feliz fin de semana.